Hola, muy feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adiluz, Adriana Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo podés hacer para conectarte con la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-luz en mayúscula, y ahí se pueden conectar a través de lo que son los canales que están interconectados para hacer conciencia y también para disfrutar de la programación. Estamos desde los canales Adiluz y Conectados al Ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo para disfrutar y también para compartir. Así que vamos a comenzar hablando de algo que es interesante a través de empezar a deshacer creencias y a desencriptar y a definir conceptos que están dados desde el desarrollo de la psicología de la conciencia extraterrestre. Así que muy feliz día, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquitito de estos conceptos para que empiecen a entender cuán importante es saber sobre lo que es la funcionalidad, la función, la fisiología del cerebro y cómo está conectado con lo que es la parte corporal, la parte mental y también lo que es, digamos, toda la relación entre el alma, el cuerpo, la mente y el espíritu. Abordamos este tema desde la psicología extraterrestre, así que vamos a comenzar. Vamos a hablar primero un poquito para definir lo que es el cerebro, lo que es la mente y salir de la creencia de que la mente es el ego. La mente no es el ego. La mente es un concepto de ingeniería. La mente es un concepto de infraestructura extraterrestre. Y para esto debemos entender cómo funciona la mente. Cuando yo no entiendo la mente y el cerebro funcionan desde un concepto preestablecido. ¿Qué significa eso? Eso significa que el cuerpo tiene una automatización de lo que es el concepto de funcionalidad, o sea, de fisiología. El cuerpo tiene una función de fisiología, que es la función automatizada por tener vida. O sea, el cuerpo funciona a través de un concepto determinado. O sea, la fisiología y la funcionalidad de la mente está dado por un concepto que, si no lo entiendo, funciona automatizado. Si lo entiendo, funciona desde un concepto superior. Así que es algo muy interesante que vamos a ir a empezar a desarrollar para que entiendan un poquitito lo que es el concepto de la mente visto de por fuera del concepto terrenal. O sea, salimos de la Tierra para observar desde lo que es el concepto de la mente, el cerebro, el alma, el espíritu y la conciencia. Algo muy interesante para tener en cuenta es el concepto del observador. El observador es el concepto para tener en cuenta a través de comprender cómo funciona la mente consciente, la mente conectada a lo que es el mundo espiritual, el cerebro funcionando en conceptos de funcionalidad de la mente, y cuando no hay una conexión alineada y sintonizada, el ego genera conceptos preestablecidos. O sea, esto, ¿por qué con el concepto del observador? Porque el observador observa desde afuera lo que es un sistema antimateria y un concepto de tecnología. Entonces, el observador cumple una función muy importante porque hay que comprender lo que es ver desde la verdad o ver desde la libertad, desde conceptos, desde que el alma está anclada a nuestro cuerpo y no por conceptos de lo que el ego quiere que veamos. O sea, cuando yo veo lo que es,
veo en lo que es la libertad de lo que es la parte mental, la parte de lo que es la clariaudiencia y lo que es la parte de evidencia. O sea, veo lo que es. Cuando el ego pone lo que es, digamos, un protector de pantalla o pone algo en el medio entre lo que es la mente y el cerebro, el ego me está mostrando lo que el ego quiere que yo vea. Otra vez. Cuando nosotros empezamos a despertar la conciencia, empezamos a ser conscientes de lo que vinimos a hacer. O sea, empezamos a despertar desde la verdad de quién yo soy, de quiénes somos, y en conexión con la luz, con la sabiduría y con el conocimiento, empezamos a ser conscientes desde la verdad de quién yo soy. O sea, cuando yo sintonizo el cuerpo, la mente, el cerebro, el alma y el espíritu, veo lo que es. Cuando el ego pone interferencias, me muestra lo que el ego quiere que yo vea. Cuando el ego pone una interferencia entre la mente y el cerebro, el ego me está proyectando lo que el ego quiere que yo vea. Entonces no estoy viendo desde el concepto de lo que es, desde la verdad de quién yo soy. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Hay algo muy importante para tener en cuenta, es que los seres de luz y los seres extraterrestres activan un proceso determinado para que veamos lo que es. Entonces, comprender este concepto es fundamental a la hora de despertar la conciencia. Bien, seguimos. Abordamos este tema desde la psicología extraterrestre para que se entienda la tecnología de la mente y para entender que la mente no es locura. O sea, la mente no es un concepto de locura. Hay conceptos de malos diagnósticos. La locura no existe, pero sí existe que los seres no puedan entender la mente. ¿Por qué? Porque cuando la mente se activa y nosotros somos partícipes de la mente, empezamos a escuchar, a ver, a escuchar voces, a ver colores y empezamos a enloquecernos porque no entendemos cómo funciona la mente. Entonces, vamos a deshacer la creencia, la locura no existe, pero sí existen los malos diagnósticos. La mente es un concepto de ingeniería, no es un concepto del ego, entonces la mente no es locura. Si yo quiero curar la mente, tengo que entender cuál es su tecnología. Entonces, vamos a deshacer la creencia de que existe la locura como un concepto de diagnóstico. O sea, sí existen los malos diagnósticos. Entonces, cuando los seres empiezan a escuchar la mente, es porque están activándose en el proceso de poderes, en el proceso de habilidades y en el concepto de virtudes. Si yo no entiendo la mente y empiezo a comprender sistemas automatizados, el ego me toma el concepto de la mente y maneja la mente sin que yo me entere. O sea, se empieza a disociar el cuerpo por un lado, la mente por el otro, lo que es el espíritu por el otro, el alma por el otro lado, y no estamos sintonizando a lo que es. Entonces, el ego, como un concepto de ensuciamiento, colocan implantes, colocan programaciones astrales o colocan programaciones determinadas para que la mente genere un concepto de desorden. Si yo tengo una habitación que tengo que desordenar, que tengo que ordenar la habitación porque está desordenada. No digo la habitación está loca, hay locura. Porque la habitación está desordenada. Yo lo que hago es entrar a la habitación a ordenar, o sea, a limpiar, a purificar y a ordenar. Entonces,
La mente, como un concepto de ingeniería, funciona a través de lo que tiene preestablecido. Si no hay un concepto preestablecido, tengo que empezar a conectarme con el mundo espiritual para poder entender la mente. La mente no es el ego, la mente no es locura. La mente es un sistema de ingeniería. Vamos a explicar cómo funciona para que se entienda. El cerebro es la parte materia. O sea, el cerebro es la parte materia. O sea, el cerebro es un concepto de glándula universal donde yo tengo glándulas periféricas para hacer conexión con los sistemas interestelares, extraterrestres, etc. El cerebro es un concepto materia. Y lo que es la parte de lo que es, digamos, la mente es el concepto antimateria. O sea, es el concepto antimateria. Entonces, cuando yo medito, cuando yo entro en meditación, hago silencio para poder escuchar a los maestros, a los ángeles y escuchar la funcionalidad, o sea, la fisiología del cerebro y del cuerpo, y también del alma y del espíritu. Entonces, yo medito no para deshacerme de la mente. En realidad, medito para conectar con mi origen real y entender la tecnología que traigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entender esto es fundamental a la hora de comprender cuándo el ego accesa a la mente o cuándo el ego ataca psíquicamente. Porque mientras los seres humanos están dormidos, el ego no ataca a la mente, porque la tiene controlada. El ego ataca a la mente cuando en realidad el ser humano está despertando o quiere despertar, porque saben ustedes que las masas colectivas de lo que es el planeta está siendo manejado por diferentes sistemas. Aquellos que despiertan son libres y aquellos que no despiertan son esclavos. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es comprender lo que es el sistema de la mente, el espíritu, el alma y la conciencia. Entonces, vamos a empezar a entender este concepto y a deshacer la creencia de que la mente es un concepto de locura. Cuando los seres empiezan a escuchar la mente, empiezan a entender que algo se está gestando o que hay algo que se está moviendo. Energía de la mente. O sea, los dones, los carismas, los poderes, las habilidades y las virtudes se activan cuando la mente está en su función óptima. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mente es el concepto antimateria de lo que es el cerebro. O sea, es una parte que funcionan en conjunción. Entonces, cuando la gente dice, están dementes, escucha la mente, escucha el ego, en realidad no hay forma de deshacerse de la mente, porque la mente es un engranaje para que yo pueda activar funciones que tengan que ver con el mundo extraterrestre. O sea, los conceptos están errados, porque en realidad la mente no es el ego. La mente es una parte antimateria de mi concepto materia para que yo pueda hacer contacto con el mundo extraterrestre, o con los dioses, o con los guías. O sea, si yo entiendo esto, empiezo a comprender cómo empezar a evolucionar. La mente no es un concepto animalesco, pero el ego ha infiltrado con conceptos animalescos para que los seres no se comporten como seres dioses o diosas o seres de luz. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es que la mente no es el ego. La mente es una parte fundamental de mi engranaje antimateria para hacer conexión con el mundo extraterrestre. Entonces, cuando yo medito, es para hacer contacto con mi origen real. Escuchar la mente, escuchar el cuerpo, escuchar el alma, escuchar el espíritu. Limpiar y purificar las emociones para poder hacer contacto con el mundo superior.
Entonces, cuando pasa esto, que hay que empezar a conectar con el mundo espiritual, empezamos a entender el concepto de la luz como un concepto superior. Entonces, salimos de la tierra, salimos del dato, o sea, salimos de los conceptos terrenales, porque son conceptos preestablecidos viejos. O sea, el respeto por la ancianidad, el respeto por los ancianos. Pero hay que empezar a conectar con sistemas superiores de conciencia que deshacen creaciones que tienen que ver con el pasado, que hay que empezar a pulir. Entonces, la mente no es locura. La mente es un sistema de ingeniería. Si lo entiendo, me conecto. Si no lo entiendo, se dispara. Entonces, comprender esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual permite que podamos empezar a indagar en los conceptos superiores de conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta es, el cerebro es la parte materia, o sea, es el concepto superior de conciencia para comenzar a evolucionar. O sea, es una parte muy importante para que el cuerpo físico y las glándulas puedan funcionar en un concepto óptimo. Aparte de esto, lo que es la mente forma parte de lo que es mi concepto antimateria. Entonces, la mente es una parte fundamental de lo que es el concepto del cerebro. No pueden estar disociados. Lo que sucede es que cuando yo medito, empiezo a hacer contacto con la mente, porque la mente es un concepto etérico. O sea, están errados los conceptos. Tienen que empezar a utilizar lo que es la conciencia para entender los conceptos y bien definir, o sea, desencriptar lo que en realidad hay que empezar a leer desde un concepto superior. Entonces, cuando está disociado todo el cuerpo, o sea, cuando el cuerpo está por un lado, la mente está por el otro, el cerebro está por el otro, el espíritu está por el otro, está todo disociado, o sea, separado. En esos momentos donde hay separación entre lo que son nuestras partes, el ego toma esos conceptos y los maneja. Y nosotros automatizamos nuestro concepto de función, o sea, la fisiología. Cuando nosotros sintonizamos el cuerpo, la mente, el alma, el cerebro y el espíritu, empezamos a entender lo que es la funcionalidad de lo que es nuestro concepto extraterrestre. Y eso es fundamental a la hora de hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, durante mucho tiempo el ego generó distorsión en lo que son los conceptos de la mente. Y decían que la gente que escuchaba voces o que hablaban con otros seres o que se conectaban con el mundo espiritual eran seres dementes porque se conectaban con la mente. El hecho de poder meditar es para poder hacer contacto con mi origen, o sea, poder entender lo que son los conceptos antimateria y poder empezar a alinear lo que es un sistema superior. Entonces, ¿la conexión extraterrestre se explica? Sí. ¿La conexión con los guías y con el mundo espiritual se explica? Sí. La mente es un concepto de ingeniería. Y vamos a explicar un poquitito de forma resumida en la primera parte, que esto es un avance para que puedan empezar a entender. El cerebro tiene glándulas. Las glándulas están preparadas para una función fuera de lo que es el plano terrenal, o sea, fuera de lo que es el plano común de la sociedad. O sea, tienen una función de tecnología. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo entiendo esto, puedo empezar a indagar en los conceptos de métodos, de técnicas y de herramientas. Entonces, de esta manera, el cerebro y las glándulas
cumplen la función óptima de que puedan funcionar a través de una tecnología superior para poder empezar a evolucionar. Entonces, tenemos el cerebro, tenemos las glándulas cerebrales. Las glándulas cumplen la función de tecnología para que el cuerpo pueda funcionar en un concepto de desencriptación. O sea, de esta manera yo puedo empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. Ángeles, guías, maestros y seres de luz. Como el ego esto lo sabe, interfiere en lo que son esos conceptos y los altera. Entonces, algo importante para tener en cuenta es, el cerebro es una parte de lo que es el concepto materia, es una parte del cuerpo, pero es una parte, digamos, fundamental, especial, donde las glándulas cerebrales cumplen la función de optimizar la función del cuerpo. O sea, generan un concepto de lectura, generan un concepto de desencriptación para que el cuerpo funcione de forma óptima. Aparte de esto, generan un proceso de lectura a través de lo que son los sentidos, lo que es la canalización, la clareaudiencia, la videncia, lo sensitivo, o sea, la escritura automática, la visión, la precognición, todo lo que está relacionado con registros, con mundo espiritual, con seres de luz y con sistemas superiores. Por eso el ego ataca lo que es la parte corporal, o la parte de lo que son los sistemas de la mente, o lo que son los sistemas, o sea, que generan canalización y lo que genera audición, o lo que genera evidencia. Vamos con este concepto para que más o menos se entienda de forma resumida. Tenemos el cerebro. En el cerebro tenemos las glándulas. Las glándulas funcionan a través de lo que es un concepto de tecnología para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces, cuando hacemos contacto entre el cerebro y la mente, empezamos a escuchar lo que es el mundo etérico, o lo que es el mundo extraterrestre, o lo que es el mundo de los ángeles, o lo que es el mundo de los guías. De esta manera empezamos a ser consciente todo lo que está relacionado con el mundo de los guías, los maestros y los seres de luz, o sea, el mundo de los seres de los espíritus. Entonces, por un lado, tenemos ese concepto. Aparte de esto, cuando hacemos contacto con la mente, empezamos a entender lo que es la relación entre lo que es el mundo etérico y el mundo de los espíritus, extraterrestres, ángeles, guías, maestros y seres de luz. Por eso es muy importante hacer contacto desde el mundo espiritual para poder entender lo que es la mente, el alma y el espíritu. Entonces, algo muy importante para poder empezar a hacer contacto con ángeles y con seres de luz es empezar a entender la mente como un concepto de ingeniería. Por un lado, cuando meditamos y hacemos silencio, es para conectar con la profundidad de nuestro ser, para conectar con el alma, para conectar con el espíritu, para conectar con el mundo de los ángeles, de los seres extraterrestres, de los guías y de los maestros de luz. Y muy importante entender la función del cuerpo como un concepto superior. O sea, el cuerpo no está disociado de lo que son las conexiones extraterrestres. El cuerpo está para cuidarlo como un templo porque genera un concepto de ingeniería para que podamos entender a qué vinimos. O sea, cuando el cuerpo no funciona bien, es porque estamos disociando lo que es el cuerpo de lo que es el espíritu. O sea, es muy importante que entiendan la mente desde un concepto de ingeniería, o sea, desde un concepto superior. Y de esta manera poder comprender que la mente es una parte de lo que es el sistema antimateria
para poder comprender lo que son las funcionalidades del cuerpo. Fisiología significa función. O sea, la fisiología común del cuerpo funciona porque el cuerpo tiene vida. Cuando yo quiero comprender desde un sistema superior, tengo que entender que la función normal tiene que pasar a una función superior desde donde yo tengo que empezar a cuidar el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia. Cuando no hay conciencia es porque el ego está generando una interferencia entre lo que es ver lo que es o ver lo que el ego me muestra. ¿Cómo funciona esto? Por un lado tengo el cerebro, por otro lado tengo la mente. Cuando hay una interferencia, como un protector de pantalla, por ejemplo, o como algo que interfiere entre lo que es el observador, el ego me muestra lo que el ego quiere que yo vea, algo predeterminado. O sea, dentro de una caja o dentro de un sistema circular, yo veo lo que hay dentro de ese lugar, de esa caja o de ese sistema circular. Cuando yo veo desde por fuera de los sistemas preestablecidos, puedo comprender que hay un sistema de tecnología extraterrestre, de un sistema de tecnología superior, que va por fuera de lo que el ego me quiere mostrar. O sea, cuando hay un dominio o cuando hay dominio a través de lo que son los sistemas egoicos o los sistemas terrenales, o sea, cuando el ego quiere manejar lo que son los sistemas superiores y me muestra lo que el ego quiere que yo vea, empezamos a entrar en un concepto de confusión. ¿Por qué? Porque el ego me muestra lo que el ego quiere que yo vea. ¿Cómo funciona eso? Está el cerebro, está la mente y está mi concepto de alma y espíritu. Entonces, el ego coloca como una especie de interferencia. Les puse un ejemplo que tiene que ver con esto de protectores de pantalla o cualquier cosa que tenga que ver con algo que interfiere. Ponemos otro ejemplo, voy caminando, algo se coloca enfrente de donde yo estoy y yo voy a ver lo que está enfrente, o sea, voy a ver algo que está colocado en lo que está enfrente. O sea, no voy a ver un panorama expansivo, porque algo se colocó en lo que es, digamos, la parte de donde yo estoy. Entonces, puede haber una proyección de la mente si el ego quiere que vea lo que el ego quiere que yo vea. O sea, cuando hay una proyección, está dado por un concepto predeterminado de lo que el ego quiere que yo vea. O sea, cuando nosotros explicamos cómo funciona la mente, practicamos conceptos de despertar de conciencia para que el cuerpo funcione de una forma óptica, de una forma óptima, con una óptica abierta. O sea, cuando la óptica está tapada o cuando hay vendas o cuando hay estructuras de vendas, yo no puedo ver lo que es. O sea, empiezo a ver lo que el ego quiere que yo vea. Entonces, la mente y el cerebro funcionan en conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente que a través de funcionar de forma conjunta, yo puedo empezar a comprender cómo empezar a ver expansivamente lo que es la tecnología del cuerpo, la mente y el alma. O sea, empiezo a ver lo que es. Algo muy importante para empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. Los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas culturales. Esta semana estuvimos hablando un poquitito de lo que es el concepto que está relacionado con lo que son los sistemas políticos, la mezcla que hay entre los sistemas políticos y lo que es el mundo espiritual y el ensuciamiento que hay entre lo que son los sistemas políticos y en lo que son los sistemas espirituales. O sea, hoy en día
desde el despertar masivo de conciencia, concientizamos no ensuciar lo que son las técnicas, métodos y herramientas desde lo que son los sistemas astrales o desde lo que son los sistemas terrenales. O sea, debe estar intacto lo que es el concepto superior para hacer contacto con el mundo espiritual. Y deshacer lo que son las creencias terrenales a través de lo que son los procesos o conceptos terrenales. O sea, es por una cuestión de respeto hacia la divinidad dicho por los maestros, no ensuciar conceptos espirituales. O sea, los maestros dicen, ¿cuál es la frase que, digamos, que da como respuesta lo que es este concepto? Los maestros dicen, tengan dignidad y respeto por sus conceptos espirituales. O sea, no mezclen lo que son los conceptos que se vienen dando a través de lo que son programaciones terrenales y a través de lo que son los conceptos de canalización, porque si no empieza a haber como una especie de confusión entre lo que es o lo que el ego quiere que yo vea que es. ¿Se entiende? Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es no generar conceptos de ensuciamiento, no generar conceptos de manipulación a la hora del camino del despertar, porque eso genera karma, no es dharma eso. O sea, dharma es que yo bajo la sabiduría que Dios da y lo enseño como un concepto de despertar de conciencia. No, o sea, no hay un concepto de manipulación. Entonces, algo para tener en cuenta, dicho por los maestros, no ensucien los conceptos de espiritualidad. O sea, tengan dignidad por la divinidad. O sea, sean leales a su divinidad. Tengan lealtad. O sea, la frase fue, tengan lealtad por su divinidad. Sean respetuosos de su divinidad. O sea, tengan contacto con su divinidad y sean respetuosos de la divinidad de quienes son. Porque de esa manera van a poder empezar a entender y a comprender cuán importante es en comprender y sostener lo que son los conceptos de canalización. No mezclar lo que está relacionado con la parte terrenal y lo que está relacionado con el mundo espiritual. O sea, cuando hay conceptos de develación, descubrimientos, develación, desencriptación, develación, verdad, el ego empieza a generar ataques psíquicos para evitar que la gente despierte. Y esto comienza por lo que es la mente. Porque en realidad lo que la gente menos usa es la mente. O tiene un concepto de que la mente es algo que enloquece. Y es al revés. O sea, no existe la locura. Sí existen los malos diagnósticos. No existe la locura. Sí existe ordenar la habitación. Entonces, cuando la habitación está desordenada, lo que yo hago es entrar a limpiar, a ordenar y a observar, el observador. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender por qué es tan importante hacer contacto con el mundo espiritual. Porque se deshacen todas las creencias que vienen desde el pasado hasta el día de hoy. Y esos conceptos de manipulación se empiezan a disolver. Cuando nosotros enseñamos métodos, enseñamos técnicas y damos herramientas, es para que los seres despierten la conciencia, que despierten a lo que es el mundo real, que despierten a un concepto de tecnología.
donde algunos conceptos desde el pasado hasta el día de hoy están errados. Entonces, poder comprender esto es algo fundamental a la hora de comprender cómo hacer contacto con el mundo espiritual, desde entender la tecnología del universo. La mente no es locura, la mente es un concepto a investigar. Son técnicas, son métodos, son herramientas para comprender. Entonces, el buscador y el observador empiezan a buscar cómo entender el concepto de tecnología que traen los dioses y por qué. Entonces, es algo muy importante comprender cómo funcionan los sistemas de tecnología. No puedo derivar a otro si el otro no comprende lo que es un sistema antimateria. En el plano terrenal, los sistemas están creados para que la gente solamente vea el concepto materia. Y la mente es un concepto antimateria. Entonces, cuando yo medito en diferentes sistemas de meditación, yo entro en meditación para conectarme con mi ser, para escuchar a los dioses, para escuchar a mi mente, para escuchar el alma, para escuchar el espíritu, para escuchar mi divinidad. O sea, para tener el respeto de la divinidad, quien yo soy. O sea, la dignidad en la divinidad de quien yo soy. O sea, respetar la divinidad y salir de la esclavitud que está dado por los conceptos terrenales. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender. Si yo lo entiendo, puedo empezar a conectarme con el mundo superior. Y esto, entre el ego y la divinidad, se baten a duelo para ver cómo empezar a dormir o a despertar. El ego los duerme, la conciencia los despierta. Y eso es un concepto divinizante y es un concepto de develación. Vamos a poner un ejemplo. En la antigüedad, hasta el día de hoy, hicieron conocimientos, hicieron investigaciones, bajaron conocimiento, hicieron investigaciones, fueron a ver la verdad de su divinidad. Y según su estado de conciencia, bajaron la información, bajaron información que ellos comprendieron, pero había que seguir. Entonces, hoy en día, desde una tecnología extraterrestre, bajamos lo que es la conexión con el mundo extraterrestre, con el mundo de la divinidad, para poder comprender cómo conectar con los sistemas superiores. O sea, los sistemas esclavizantes muestran lo que el ego quiere que se vea. O ven desde lo que es el concepto de la Tierra para no evolucionar. La Tierra es solamente un concepto de elemento y falta todo el resto. O sea, es muy importante comprender esto a la hora de poder empezar a ser consciente lo que es el mundo espiritual. La mente es una parte del engranaje del cerebro. El cerebro es la parte materia. La mente es la parte antimateria. O sea, es importante comprender esto para que el ego no les haga creer que saber es algo que no está bien. O que saber o indagar en el conocimiento y la sabiduría es algo que no hace bien. O sea, el ego genera conceptos de estructuras astrales para que los seres no despierten. Entonces, algo para comprender y entender es, la mente es un concepto de ingeniería. La mente es un concepto de infraestructura extraterrestre. Si lo entiendo, empiezo a ser el dueño y la dueña de mi vida.
la dueña de mi espíritu, la dueña de mi alma. Si no lo entiendo, otros sistemas lo toman para manejarlo. Entonces, entender esto es el respeto y la dignidad por mi divinidad, por la divinidad quien yo soy. Entonces, el cerebro es la parte materia y la mente es la parte antimateria. No existe la locura no existe, existen los malos diagnósticos. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender. Entonces, cuando empezamos a escuchar la mente, es porque se activan otras funciones que yo tengo que comprender. O sea, comprender la mente. Cuando medito, no me deshago de la mente. Lo que hago es entrar en el concepto de la mente, del cerebro, del alma y del espíritu y la conciencia para hacer contacto con esa tecnología. Algunos meditan para relajarse, otros meditan para escuchar, otros meditan para conectarse, otros meditan para escuchar a sus ángeles, otros meditan para que el sistema se pueda equilibrar. Y es fundamental comprender esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. La mente no es locura. La mente no es un concepto de locura. La mente es tecnología extraterrestre. Si lo entiendo, me ayudo. Si no lo entiendo, me lo accesa otro, sin que yo sepa. Entonces, comprender esto es algo muy, pero muy importante a la hora de despertar. Suena fuerte, suena picante, pero algo importante es la develación para empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, accesar la sanación perfecta a través de la sabiduría y el conocimiento. O sea, cuando escuchamos la frase, el conocimiento os hará libres, es un concepto de un hermano, o sea, de un hermano avatar que vino a la Tierra. Pero entender este concepto es que yo pueda seguir evolucionando. O sea, entender esto es ver por fuera de la Tierra lo que es un concepto superior. El cerebro es la parte materia. La mente es la parte antimateria. Las glándulas cerebrales son un concepto de tecnología. O sea, lo que hacen es analizar, leer, desarrollar estructuras de lo que son fluidos. ¿Para qué? Para que el cuerpo, la mente y el alma funcionen óptimamente. O sea, si lo entiendo, me conecto. Si no lo entiendo, el ego lo accesa o lo accesan otros sistemas. Por una cuestión de que es algo que yo tengo que empezar a comprender. O sea, las glándulas son un sistema de tecnología que está dado por un concepto superior. Cuando no funcionan bien es porque están sucias, intoxicadas, o pueden tener un desorden a través de tener que limpiar. Yo entro a una habitación y está desordenada. ¿Qué hago? Digo, qué loca esta habitación. ¡Qué locura! Digo, hay que ordenar la habitación, hay que limpiar, hay que pulir, hay que empezar a hacer un montón de cosas para que esté ordenada, limpia y también para que se vea puro, pulcro y limpio. Entonces, entender la mente es un concepto de ingeniería, no de locura. Cuando yo quiero curar la mente, tengo que empezar a indagar en los conceptos de tecnología, métodos, herramientas y técnicas
que me enseñen cómo entender la mente. O sea, habilidades, poderes y virtudes son un concepto de la mente conectada, son un concepto de la mente pulida, son un concepto de conexión entre lo que es el cuerpo, el cerebro, el alma, el espíritu y la conciencia, o sea, el espíritu conectado a la tecnología. Cuando el ego interfiere, el ego me muestra lo que el ego quiere que yo vea. Si yo no entiendo la mente, o no entiendo el cerebro, o no entiendo las glándulas. Cuando empiezo a comprender, entiendo que los sistemas están orientados para que yo pueda despertar. Tercera dimensión es una dimensión, tercera dimensión. Y faltan un montón más. Entonces, ¿por qué la gente se va del plano? Para que cuando tenga que volver, entienda y estudie lo que no estudió. Aprenda y absorba lo que no aprendió. Entonces, por eso van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Porque no entienden cómo funciona la verdad de quién yo soy. O sea, el sistema, los dioses, los ángeles y los guías dan herramientas, técnicas, métodos de limpieza y purificación para que el alma, el espíritu, la conciencia puedan funcionar de forma optimizante y que la fisiología, o sea, la función del cuerpo, pueda funcionar a través de la conciencia. Ciencia, conciencia y tecnología. Algo sumamente interesante está dado también, habrán escuchado, positrones, cuántica, taquiones, luz, aura, chakras, colores, energía. Todo un sistema de tecnología para poder comenzar a evolucionar. Y de esta manera entender el concepto de la mente como un concepto de tecnología. La mente no es locura. La locura no existe. Existen los malos diagnósticos o los conceptos predeterminados. Por eso, ser observador y buscador me da el despertar de la conciencia. ¿Dónde está el secreto, Adi? ¿Dónde está el secreto? En saber que para poder entender y tomar sabiduría, tengo que conectarme al mundo espiritual. No hay otra manera. No hay otra manera. Tengo que empezar a indagar en los conceptos disciplinados. ¿Por qué? Porque durante muchos años y siglos, los seres humanos buscaron en conceptos terrenales. Y una sabiduría extraterrestre me trae conceptos espirituales, de espíritus. La palabra espiritual y la palabra mundo espiritual, mundo de fantasmas, mundo espiritual, mundo consciente, extraterrestres, ángeles, guías y seres de luz, está dado por comprender que el espíritu es la función de ser espíritu, o sea, de un concepto antimateria. Los roles, mamá, papá, tío, primo, son conceptos terrenales, no son conceptos espirituales. Y el ego los accesa para que el ser se duerma.
Entonces, entender esto es que puedan observar desde el concepto del observador cómo funcionan los sistemas egoicos y cómo funcionan los sistemas extraterrestres. O sea, los conceptos terrenales solamente los entendemos para comprender. Donde hay conceptos terrenales, tenemos que empezar a indagar cómo empezar a comprender la mente desde un sistema superior. Entonces, comprender canalizaciones, escuchar todo lo que está dado por lo que son poderes, habilidades y virtudes, se activan en cualquier momento y no se activan de forma ordenada. Entonces, tengo que comprender cómo es ser espíritu, cómo se vive la espiritualidad, que está dado por un concepto de tecnología. Si lo entiendo, me conecto. Si no lo entiendo, el ego lo accesa y me confunde. Hoy hacemos un avance. Esto es un avance, ¿eh? En el próximo programa vamos a seguir para hacer contacto con ángeles, con guías y con seres extraterrestres. Abordamos los temas desde la psicología de la conciencia extraterrestre para poder comenzar a evolucionar. Yo soy Adi Luz, Adriana Luz, a través de Conectados al Ser. Te invito y te espero. Hoy hablamos un avance de lo que es la mente, el cerebro y la tecnología de conexión. ¡Feliz día! Yo soy Adiluz, Adriana Luz, y les quiero agradecer a las redes sociales, porque a través de las redes sociales podemos llegar a todos los rincones del planeta y a otros planetas para poder comenzar a evolucionar. Muy feliz día, gracias YouTube, gracias Facebook, gracias Instagram, gracias Twitter y todos los buscadores, lo que son las redes sociales, a través de poder expandir la conciencia. Gracias Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y los buscadores, porque a través de las redes sociales podemos comenzar a conectar con otros seres que también están en el camino del despertar. Muy feliz día. Yo soy Adriana Luz, Adi Luz, en Conectados al Ser. Feliz día.